En la última clase habíamos estado viendo que había otras formas de poder verificar la integridad de los archivos y era transmitiendo algún dato que formara parte de ese archivo redundante que permitiera verificar la posible existencia de errores. Lo que les había dicho la clase pasada, que nosotros podemos tener dos tipos de errores, básicamente, que son errores que se producen por ruidos en la comunicación o en el almacenamiento, que cambian algunos bits, y por hackers que hacen cambios a propósito. Son los dos casos que son muy distintos, ¿no es cierto? Porque en el caso de los hackers hay una inteligencia que va a tratar de hacer que justamente esas modificaciones, esos cambios de bit no se vean del otro lado. Vamos a ver básicamente lo que tiene que ver con errores no hechos a propósito. Yo les había comentado que una forma era, por ejemplo, al tener todo un archivo que vamos a transmitir, por ejemplo, lo dividimos en palabras de 8 bits y tenemos varias palabras de 8 bits que conforman todo el archivo, y una forma de hacer una verificación era lo que se llamaba checksum, que era donde se sumaba todas las palabras, generalmente son de 8 bits, este caso es el checksum 8, se suman todas las palabras sin tomar en cuenta el acarreo que hay hacia afuera de esos 8 bits. Es lo que se llama, en este caso, una suma módulo 256, que es justamente el peso del 1 que está acá afuera. Esa suma va a dar un valor. Lo que se hace normalmente en estos casos, se calcula el complemento a la base de esa suma, o sea, 1, 0, 0, 0, 0 menos este número, y ese número, que es el complemento a la base, es lo que se adosa al final del archivo a transmitir o a guardar. En el momento de hacer la verificación, se hace la suma de todo el archivo, incluyendo este checksum, y el resultado tiene que ser 0. Si yo quiero tener un poco más de protección, un poco más de sofisticación que esto, hay algún caso en que en lugar de la suma se hace una XOR de cada palabra con la palabra siguiente, también se puede seguir llamando checksum eso, o sea, un XOR de cada palabra con la que sigue, y también se transmite el resultado, y digamos que más o menos es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ahora, esto contra determinados tipos de errores, por ejemplo, burst de errores seguidos, porque entró un ruido y por ahí me contaminó 10 bits seguidos o cosas así por el estilo, por ahí no nos protege tanto. Entonces, se empezó a usar ya hace bastante tiempo un sistema que se conoce como CRC, por Cyclic Redundancy Check. Esto consiste en lo siguiente. Yo voy a transmitir datos binarios. Esos datos binarios que yo voy a transmitir o voy a almacenar van a ser una secuencia de unos y ceros. Se toma todo el archivo que yo voy a transmitir, que debería transmitir, como una secuencia lineal, como un polinomio lineal.
una palabra atrás de la otra. O sea, todo como un solo número. Se utiliza otro número que vamos a llamar un polinomio de unos y ceros, ahora podemos saber por qué, y se hace la división del archivo original por este número que lo vamos a llamar polinomio generador. Este de acá arriba va a ser P de X, este de acá abajo va a ser G de X. Este cociente va a dar un resultado y va a dar un resto. Este resto, obvio, va a ser menor que el polinomio generador. En vez de transmitir el resultado, que sería un número bastante grande, lo que se transmite es el resto. Y se trata de hacer las cosas de forma tal de lograr algo parecido a lo que teníamos con el otro método, o sea que se agrega el resto al final del archivo y cuando se vuelva a dividir en la verificación por ese mismo polinomio generador, es deseable que el resultado dé 0. Vamos a ver cómo se hace esto. Primero, antes de empezar con cómo se hace esto y cómo se hace esta división, ¿ustedes tienen idea de cómo se hace para dividir en binario? Debería haber preguntado, ¿ustedes tienen idea de cómo se divide manualmente en decimal? Y probablemente me hubiese hallado con una sorpresa. Quiero suponer que todos saben cómo se divide manualmente en decimal. ¿Algún feedback? ¿Alguna respuesta? ¿Cómo están dando esto? Digamos, ¿qué significa multiplicar? Vamos a empezar por lo más fácil. Hay que pensar fácil. ¿Qué significa multiplicar? ¿Qué puse acá? Multiplar. ¿Qué significa multiplicar? Multiplicar, en realidad, es una suma reiterativa de cuántas veces y de tantas veces como diga el multiplicador, ¿correcto? ¿Y qué significa dividir? Significa restar. ¿Cuántas veces cabe un número en el otro? Si hay que restar y ver cuántas veces hay que restarlo. Claro. Ahora, nosotros cuando hacemos una multiplicación o una división en decimal, usamos un método que tomamos el número, nos fijamos, restamos acá arriba, tenemos el resto y vamos desplazando el divisor a la derecha, ¿correcto? Hasta que el resto queda menor que el divisor. Bien. ¿Y qué valor ponemos acá en lugar? Ponemos el divisor a restar, el divisor multiplicado por alguna cantidad que varíe entre 0 y 9, porque vamos a determinar de un dígito. Ahora en binario, ¿cuánto va a valer este número que usamos para restar? Y en binario puede estar multiplicado por 1 o multiplicado por 0 esto. Es decir, que este número lo vamos a restar o no lo vamos a restar. ¿Por qué? Porque 2 veces no lo podemos poner. Voy a inventar un número ahora para hacerlo. No lo pensaba hacer esto, pero lo voy a hacer porque es importante que tener concepto. Vamos a suponer, por ejemplo, el número 120.
9, podemos pensar, no, vamos a poner 130, vamos a pensar un número, 135. 135 en binario es 128 15 menos 8, 7, más 7, ¿no? 128, 64, 32, 8, 4, 2, 1. Esto sería el número 135. Y vamos a dividirlo, por ejemplo, vamos a dividirlo por 6, que sería 1, 1, 0. Entonces, ¿qué hago yo? Y bueno, a ver, al dividirlo por 6, pongo el 6 acá, y yo sé que es menor, entonces me faltó el 16. Acá. 135, 128. Ah, me falta un 0, a eso te referís, ¿no? 128, 64, 32, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. No el 16, el 8 me faltó. O el 1. Ahí estamos, dividido 6. Entonces yo sé que el primero me va a dar 0 y esto lo desplazo 1 a la derecha. Esto para que después entiendan lo que vamos a hacer después. Entonces tengo el 1, 1, 0 acá, que es el 6. ¿Y qué hago? Resto. 0, 2 menos 1, 1, 1 menos 1, 0. Y el resultado me dio 1 porque lo puse una vez. Ahora tomo el próximo número y pongo otra vez acá 1, 1, 0. Le va a estar a 0. Entonces bajo el próximo número 1. Y vuelvo a poner acá el 1, 1, 0. Es mucho más fácil de lo que parece. Acá me da 1 menos 0, 1, 2 menos 1, 1, 1 menos 1, 0. Y bajo el próximo 1. Y acá le está 1. Y ahora otra vez pongo 0, 1, 1, 0, con lo cual le va a estar a 0 y bajo el próximo 1. ¿Y qué me va a dar? 1. No, acá hice algo mal. Porque tiene que dar menor de 6. Acá hay algo, a ver, 1, 1, 0, 1, 1. Bajé este 1 y tiene que estar en 6, perdón. El 6 acá era 1, 1, 0. Acá está en 1. Pero bueno, el procedimiento es este. Ahora bajo el 1 y no, va a haber un 0 último y esto quiere decir que sobran 3. O sea, da este número que está acá, que sería 11 y sobran 3. Bien, no importa, este es el procedimiento para dividir. Es medio engorroso. Entonces, lo que decidieron hacer, ¿por qué vamos a dividir así de esta forma? Vamos a hacer lo que se llama una división, para hacer el CRC, ¿no? Vamos a hacer una división unaria. ¿Qué significa? Vamos a hacer una resta sin acarreo. O sea, vamos a restar solamente por columna, con lo cual 1 menos 0 es 1, 0 menos 0 es 0, 1 menos 1 es 0, y 0 menos 1 es 1, o sea, un XOR. Vamos a resolverlo de esta manera. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un generador, un polinomio generador, que va a ser, vamos a usar un polinomio generador del tipo era 1, 0, 0, 1, 1, creo que era, ¿no?
Espero acordarme. Este va a ser mi polinomio generador o divisor, que normalmente se lo define por los valores de la potencia de x en cada una de estas posiciones. Esto es x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4. Quiere decir que este potenciómetro generador es x4 más x1 más x0. Este está siempre, en todos los casos, ¿ok? Debe estar en todos los polinomios generadores, pues si no, no tiene mucho sentido. Y este obviamente siempre va a ser 1, porque este acá a la izquierda puedo poner todos los ceros que quiero y no me van a servir para nada. ¿Estamos bien? ¿Me siguen escuchando bien, no? Sin problema. Bien, ¿alguien habló? ¿O tengo muy poco volumen? Nadie habla. Sí, ahí está. Está bien, está bien, está bien. Te escucho bajo, pero no importa. Bueno, entonces, vamos a suponer que este es mi polinomio generador. Después vamos a ver que de este tipo de polinomios generadores hay varios estándar, que están estudiados y pensados para poder detectar la mayor cantidad de errores o de errores que se dan en la práctica posibles. Vamos a suponer que yo tengo mi número, digamos el número que yo quiero transmitir, o el archivo que yo quiero transmitir, está formado por estos números. 1, 1, 0. Quiero usar un número que ya tengo pensado acá para poder después verificar ciertas cosas. 1, 1, 0. No, a ver, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ese era el número. 1, 0, 0, 1. Bien. Para aplicar este método, lo primero que se hace, o lo primero que vamos a hacer, es a este número que vamos a usar para como dividendo, vamos a agregarle tantos ceros como tiene el polinomio menos 1. Quiere decir que en este caso le agrego al final 4 ceros. ¿Por qué le voy a agregar 4 ceros? Porque estos 4 ceros va a ser el tamaño que va a tener el resto. O sea, si yo divido por este número, resto por este número, el resto de esta división va a tener un dígito menos. Forzosamente, no puede tener la misma cantidad. Entonces, después que termine con esto, acá al final, estos 4 ceros los voy a reemplazar por el resto. Bien. Entonces, lo que se hace es hacer a este número, dividirlo de forma unaria por este otro número que tengo acá arriba. Pero esta división es una XOR o una resta unaria. Quiere decir que esto acá me va a dar, en mi primera cuenta, me va a dar 1 menos 1, 0. Este siempre va a dar 0, porque siempre lo voy a alinear de forma tal de que acá haya dos unos. Quiere decir que en todas las restas el de la izquierda me debe dar 0. ¿Está bien? Por eso lo pongo así. Acá me va a dar 0, acá me va a dar 1, acá me va a dar 0 y acá me va a dar 1. Bien.
tengo que volver a alinear ahora este número. Lo tengo que correr n veces, no me importa cuántas veces lo voy a correr a la derecha, porque el resultado no lo guardo, voy a tener el resto. Entonces, acá lo voy a tener que colocar. Si pongo este 1 acá, no va a funcionar. Entonces, este 1, el más significativo, lo voy a tener que poner acá. 1, 0, 0, 1, 1. Y acá voy a tener que agregar este 0, 1 de acá arriba. Vuelvo a hacer esta operación. ¿Y qué me va a dar esta operación? Acá me va a dar un 0, como siempre. Si no pongo el lápiz no anda. Esto es hacer una recta, no el lápiz, siempre me pasa. Acá va a dar un 0 y después la operación, acá me va a dar 0, acá va a dar 1, acá va a dar 1 y acá va a dar 0. Y así sigo hasta que llegue al final. Es decir, ahora nuevamente voy a hacer de nuevo esta resta que va a significar poner 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, con lo cual ahora voy a tener que agregar este 0 y este 0 y vuelvo a hacer la operación de esta especie de resta, donde habíamos quedado. Acá siempre va a dar un 0 y en los que siguen tenemos acá un 1, acá un 0, acá un 1 y acá un 1. Vuelvo a repetir. Y acá me queda por arrimar este 0 acá abajo, todavía me queda uno más, y volver a hacer la operación. Elegí un número así chiquito porque así no es tan complicado. Acá siempre va a dar 0. Los que siguen me va a dar 0, 1, 0, 1. Muy bien. Ahora, me quedaba un 0 acá arriba, que lo voy a agregar. Este número no lo puedo dividir por este porque este es más grande. Entonces, estos 4 bits que están acá pasan a ser el resto. Y ese resto se coloca en este lugar. El archivo con el CRC de este polinomio particular pasa ahora a ser este archivo que va a ser el que se transmita. Si yo vuelvo a hacer esta misma operación con este mismo polinomio sobre este número, pero que ahora termina en este valor, el resto me va a dar 0. Se puede hacer la prueba. Si quieren ustedes después háganla, van a ver que da 0. Con lo cual se verifica que el archivo que se transmitió no tuvo cambios o no tuvo cambios que se puedan detectar. ¿Y hay ciertos cambios que se pueden hacer? Sí, es más difícil. Cuidado, todos estos métodos que estamos diciendo solo sirven para detectar, nunca sirven para corregir errores. No se usan para corregir. Ojo. Esto es muy importante, no se puede corregir, pero sí se puede detectar. Y bueno, habrá que arbitrar un método que, si el archivo está dañado, se repita todo el archivo completo. Hay polinomios específicos
que se usan, por ejemplo, para cuando se transmiten datos por Ethernet. O sea, está todo protegido por polinomios específicos, los datos. Cuando se transmiten archivos de audio en MAD y todo eso, se usan determinados tipos de CRC con polinomios que ya son estándar. ¿Por qué? Y porque el polinomio se tiene que conocer de ambos lados. Correcto, el polinomio lo tiene que conocer el que lo genera y lo tiene que conocer el que lo después comprueba. Fíjense una cosa, que lo voy a hacer ahora para poder ver cómo se hace esto y cuál es la ventaja de este sistema. Nosotros, ¿qué hicimos acá para hacer esta cuenta? Para hacer este procedimiento. Hicimos XORes y hicimos desplazamientos. Nosotros desplazamos el divisor hacia la derecha, que es equivalente que desplazar el dividendo hacia la izquierda. Acá, como lo hice en papel, es más fácil desplazar el divisor, pero yo hubiese puesto todo esto en columna y podría haber desplazado el dividendo hacia la izquierda. Entonces, si se puede hacer con XOR y desplazamiento y dejando el dividendo fijo, ¿no se puede hacer con hardware esto? Pregunta. ¿Cómo se te ocurre, Maxi? Qué feo no escuchar nada. ¿Qué fue lo último que vimos la clase pasada? Yo le mostré un circuito que era un registro de desplazamiento con algunas XOR. Bueno, este número que tengo acá, esto que tengo acá, vamos a explicar por qué tiene algunas cosas distintas a las que vimos alguna vez. Esto que tenemos acá es un circuito de desplazamiento de 4 flip-flop tipo D con 2 XOR. Que, acuérdense que había un XOR en el más significativo, que es este que está acá, y había un XOR en los dos menos significativos, que son estos dos que están acá. O sea, en teoría, esto tiene que hacer lo mismo, y lo vamos a verificar ahora, aunque quizá los pasos intermedios haya alguna cosa distinta por estar considerando antes o después de la XOR los números, tendría que hacer lo mismo. O sea que esto es un hardware para hacer el CRC que nosotros vimos después. Esto que está acá, que hasta ahora no lo habíamos visto, ni vamos a ver qué es esto, esto es quizá en unas clases más adelante lo pueden llegar a entender, es un secuenciador de datos, que en el bit menos significativo estoy tomando 1011001, que es exactamente el número que nosotros habíamos usado como archivo a transmitir, seguido de ceros. Fíjense que después del último hay un 8 acá, que significa el bit más significativo en 1. Lo que va a hacer ese 8, que va a poner este bit de acá, que es el más significativo, en 1, y no va a haber más pulso de clock porque esta OR se va a quedar siempre en 1. ¿De acuerdo? Esa es la idea, no pasarme. Bien. El número que va a salir acá era
1, esperen que tengo el papel acá al lado donde lo tengo, 1011, 1011001. Y después le habíamos agregado 4 ceros. ¿Está bien? Vamos a ver cómo funciona. Antes de empezar, acá tenemos este primer 1. Ok, este primer 1 está acá. Entonces, fíjense que ¿qué va a pasar acá? Lo que va a pasar acá es que acá va a pasar este 1, este 0 va a pasar acá, este 0 va a pasar acá y este 0 va a pasar acá. Quiere decir que esto empezó en todos ceros. ¿Está bien? O sea, acá en esta salida tengo un 0, en esta salida tengo un 0, en esta salida tengo un 0 y en esta salida tengo un 0. Este es el estado inicial. Cuando venga el primer pulso, este 1 va a pasar acá. Este 0 va a pasar acá. Este 0 va a pasar acá. Y este 0 va a pasar acá. Y va a aparecer acá este segundo número. O sea, esta línea va a quedar en 0. Hagámoslo. Ahí llegó el clock. Ahí se puso en 0 el clock. Esto fíjense que de flanco ascendente. Quiere decir que como habíamos visto, acá quedó el 1, acá quedó el 0, acá quedó el 0, acá quedó el 0. Y ahora va a entrar un 0 por acá, que es este segundo número. Si voy rápido o no entienden, me avisan. Este 0 va a pasar acá. Este 1 va a pasar acá. Este 0 va a pasar acá. Y este 0 va a pasar acá. Ahí llegó el clock. Y quedamos 0, 0, 1, 0. Y el próximo es un 1, que es este rojo que tengo acá. O sea, ahora tengo este 1, que es el que está presente acá. ¿Esto qué va a hacer? Que acá venga un 1. Correcto. Acá venga un 0. Acá venga un 1. Y acá venga un 0. De paso, estamos practicando algo con circuitos secuenciales. Le damos el clock y tenemos 0, 1, 0, 1. Y el próximo, que este de acá, que vuelve a ser un 1. Entonces, acá 1, 0, tengo un 1 que va a ser el próximo valor de esta salida. Acá voy a tener un 1 por esta entrada. Acá voy a tener un 0 y acá voy a tener un 1. Le damos al clock. 1, 0, 1, 0. Y el próximo valor en ingresar acá es un 0. Bien. Entonces, ahora va a ingresar este 0. Al ingresar este 0 acá voy a tener un 1, acá voy a tener un 0, acá voy a tener un 1 y acá voy a tener un 0. Bien. Voy a hacer los pasos un poquito más rápido para que vean cómo va andando. Ahora el que va a ingresar es este 0. Entonces, ingresó ese 0 de acá. Estoy acá. Me dio el valor, lo podemos analizar. Ahora va a ingresar el 1 que sigue acá.
en el próximo paso, es decir, ahora ingresa el 0. Ahora ingresó el 1. Y ahora falta que ingresen los 4 ceros. Ahí ingresó el primer 0. Ahí ingresó el segundo 0. Ahí ingresó el tercer 0. Ahí. Y ahora ingresa el cuarto 0. Y se termina. ¿Qué me quedó? 1, 0, 1, 0. ¿Qué me había quedado? 1, 0, 1, 0. O sea, con este hardware logré hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer algo. Para que vean, en vez de hacer la división que hicimos antes, vamos a agregar ahora, vamos a cambiar los datos que tenemos acá y vamos a poner al final, vamos a poner el 1, 0, 1, 0, 1, 0. O sea, lo que hice ahora, modifiqué la secuencia. Y vamos a hacer la secuencia, la puedo hacer de a pasos como la hice hoy, o la podemos hacer toda de golpe, que se frene al final, que estaba puesto para que se frene al final, ahí la va haciendo sola, hasta que este se ponga en 1, que está al final. Lo está haciendo despacio a propósito. ¿Y qué me quedó? 0, 0, 0, 0. O sea que, repitiendo lo mismo, ahora me dio el valor, este es correcto. ¿Se entendió cómo se puede implementar? Porque esto también se puede implementar por software, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede implementar un CRC y qué es el CRC? Bien, por lo menos me doy cuenta que no estoy hablando a la nada. Bueno, es una forma entonces de verificar datos. Ustedes pueden investigar después cuáles son los distintos polinomios que se usan para hacer la división. Se usan polinomios de 8, de 16 y de 32 bits normalmente, para hacer esta división. Claro, si es de 32 bits hay que usar un registro de desplazamiento de 32, sí. Se usa mucho, se usa en Ethernet, pero para explicarlo es muy difícil de explicarlo acá, sería mucho más engorroso de poder seguirlo. Esto creo que se puede seguir bien o que se pudo seguir bien. Bien. Quiero terminar este tema, así que espero alguna pregunta o inquietud con respecto a qué es el CRC entonces y qué diferencias puede haber con otro, o lo que no hayan entendido o que tengan alguna inquietud con respecto al CRC, lo contesto ahora porque vamos a entrar a otro tema. Hola, upa, estaba grabando y me parece que no grabé nada. Así que aguántenme un minuto porque acá hubo un problema y voy a tener que empezar a grabar de nuevo porque resulta que cuando se me colgó cambié el micrófono y eso trajo aparejado que no me grabó.